Listo. Hola, mi nombre es Pablo Vadillo y soy estudiante de la licenciatura de Inteligencia de Negocios en el Tecnológico de Monterrey. El día de hoy voy a presentar mi video correspondiente a la evidencia que se trabajó anteriormente, retomándola desde cierto punto. He de mencionar que realmente no soy de inteligencia de negocios, soy de marketing, pero gracias a esta clase y gracias a este profesor, al igual que otros profesores, pude entender muy bien lo que significa analizar datos y sin dudas SQL eh, es una herramienta muy útil que la dominé. Entonces quiero hacer un pequeño espacio como para agradecer eso y pues continuar con la presentación. Para darles un poco de contexto, lo que pasa es que, pues como pueden ver en el documento, tenemos varias entregas, bueno, varios contexto que fue más que nada investigación, pero bueno, en pocas palabras, trabajamos cuatro bases de datos que representan un sistema académico de una institución educativa, quién sabe cuál sea, pero era una institución. Y bueno, esas bases de datos eran alumnos, calificaciones, cursos y profesores. Y bueno, antes de poder analizarlas tuvimos que pasar por un proceso que se llama ETL, que está más acá atrás. Pero bueno, en pocas palabras, el modelo ETL explica la extracción, transformación y carga. Básicamente lo que hicimos fue tomar todos los datos del curso que estaban en archivos CSV, limpiarlos y luego cargarlos en la plataforma MySQL y ya con ellos trabajamos para hacerlos de forma relacional, ¿no? Sin ese proceso los datos nunca hubieran llegado a pues, condiciones para analizarse. Eh, También diseñamos el modelo de entidad-relación que nos ayudó muchísimo a entender, que me parece que está aquí, nos ayudó muchísimo a entender cómo se conectarían las tablas entre sí y nos hacía como un mapa, de llaves primarias y foráneas. Fue bastante útil. Pero bueno, el objetivo de este video es específicamente explicar a detalle las cinco preguntas que nosotros, formulamos para mostrar el código que usamos y pues los resultados que queríamos obtener de la base de datos. Estas preguntas no fueron aleatorias, las elegimos porque queríamos entender más que nada pues el desempeño académico desde distintos ángulos, desde cómo lo ven los profesores, cómo lo ven los alumnos, sobre todo. Y bueno, pasamos por varios procesos que a continuación explicaré. Pero bueno, comenzamos con la primera parte que antes que llegaran las preguntas del análisis tuvimos que preparar la base de datos, como lo mencioné antes. El primer paso, que ahí se ve, es que, o sea, cargáramos bien los datos. Y para esto corrimos muy simples cuatro consultas, que fue select, asterisco, eso habla de toda la tabla, y lo hicimos con todas, alumnos, calificaciones, cursos y profesores. Y en select, asterisco, básicamente le está diciendo a SQL, muéstrame todo lo que hay en la tabla, sin errores. Y esto era como para ver cómo estaban las tablas, cómo las estaban cargando en SQL, aunque realmente ya las habíamos visto en clase en, pues sí, en el Excel, ¿no? Pero, pues bueno, si no hubiéramos hecho eso, no hubiera un archivo cargado, entonces era muy importante. Y select from, y ya, eso era todo. El segundo paso fue agregar las llaves primarias. Esto es muy sencillo también, es casi copy-paste, pero es con la función alter table, que tal cual en español es alterar la tabla, y add constraint y primary key. O sea, agrega la parte que quieras unir usando la primary key, porque puede que estén en diferentes órdenes. Lo que hace alter table es modificar una tabla que ya existe y add constraint le agrega la restricción en caso de que, pues, una llave primaria. Hicimos eso este, con las cuatro tablas y les pusimos rest 1 para alumnos ID en alumnos, después restricción 2, o sea, para calificación ID en calificaciones y así, con cursos y con profesor. Ahí se puede ver. Pero bueno, con eso garantizamos que ninguno se repitiera ni quedara como un identificador único. Y eso nos ayudó mucho con el orden. Eso fue recomendación del profesor. Que pues eso es la base de la integridad de una base de datos, modelo relacional. Bueno,
El tercer paso fue conectar las tablas con las llaves foráneas, como lo podemos ver aquí en este apartado. Este, bueno, creo que es más como para abajo, pero bueno, usando alter table y add constraint, pero ahora con foraging key y references. Esas instrucciones le dicen a SQL que un campo en una tabla tiene que existir en otra, ¿sabes? Entonces creamos conexiones. La restricción 5 que era de cursos con profesores a través de profesor ID. La restricción 6 que era de calificaciones con alumnos. Y así estuvimos con todas las bases. Ahí se puede leer. No tiene caso que lo repita con todas, pero esa era la lógica. Y bueno, con el resultado final, que podemos ver hasta acá abajo, este, bueno, la estructura de las cuatro tablas y con sus bases definidas sí quedaron muy bien. Alumnos con alumnos ID como PK, alumnos con calificación ID como PK también, y alumnos ID y cursos ID como campus que referencian a otras tablas. Entonces, eso fue bastante útil. Ahí, si repito lo mismo para nosotros, diría lo mismo y largaría mucho el video, por lo que pasaremos a la siguiente hoja, que ya fue la primera pregunta que hicimos. La primera pregunta que formulamos fue, ¿cuál es el promedio general de calificaciones finales de todos los alumnos? Esta pregunta nació porque queríamos, pues, un panorama general de quién iba bien y quién no. Más que nada por chisme. La verdad nos estábamos riendo mucho mientras lo hacíamos, pero pues sí, para ver quién era el más inteligente, ¿no? Para responderla, bueno, la inteligencia no depende de eso, pero para responderla, el código que construimos usa varias cosas importantes que quiero explicar. Lo primero es select con la función average, entre paréntesis, que es la función de promedio de SQL. Muy sencillo. Sobre la columna final de la tabla de clasificaciones. Pero como necesitamos saber el nombre del alumno y el dato no está en calificaciones, sino en la tabla de alumnos, o sea, necesitábamos, pues sí, justamente al alumno, pero de calificaciones, tuvimos que hacer un inner join. Y lo que hace el inner join, la misma traducción lo dice, pero es unir las dos tablas usando el campo alumno ID, que es la llave que tienen en común ambas tablas o data frames o bases de, bueno, no, data frames nada más. O sea, le estamos diciendo a SQL, dame solo los registros donde hay alumno ID de alumno coincida pues con el alumno ID de calificaciones. Después usamos group by para agrupar los resultados por alumno, porque pues si no lo hacemos, pues SQL solo generaría el promedio. Y finalmente order by promedio final, ahí se lo nombramos así, descendiente, pues para ordenar de mayor a menor. Muy sencillo, estuvo bien y obtuvimos pues nuestra respuesta de chismosos. Carlos Sánchez encabeza la lista con 91 y la más baja pues es María, me parece. Sí, María López, con 80. La verdad es que estuvo bien el promedio del grupo, o sea, no les fue mal. Pero bueno, pasamos a la segunda pregunta, que era ¿qué alumnos obtuvieron una calificación final mayor a 88 en algún curso? Porque, pues bueno, también teníamos la tabla de cursos, como lo mencioné anteriormente, y queríamos saber cuáles son los únicos que son destacados. Eso es algo importante si se quieren premiar o yo qué sé. Esa pregunta la planteamos por lo mismo. Este, para esto el código ya era un poco más completo o más complejo, diría yo, porque pues necesitábamos tres tablas al mismo tiempo. Alumnos, calificaciones, bueno, aquí se ven, acá abajito se ven. Alumnos, calificaciones y cursos. Nuevamente usamos inner join de los encabezados, eh, primero uniendo alumnos con calificaciones por ID, como el anterior, y después uniendo el resultado con cursos por curso ID. Como ya teníamos todo establecido la estructura antes, pues fue bastante fácil. Para poder traer el nombre del curso, además del nombre del alumno. La clave aquí de consulta era el where c punto final mayor a 88. Ese actúa como un filtro en SQL, le está diciendo pues donde la calificación final sea mayor a 88.
Y por último, nuevamente, order by final, lo que acabamos de crear, descendiente. Y bueno, los resultados nos mostraron 6 registros. Este, Carlos Sánchez fue el más alto con 95. Carlos, la verdad es que le fue bien en todo y siempre fue el top uno en todo, incluso en el tablero que les presentaré a continuación. Laura Jiménez después fue con 92. Juan Pérez, Sofía y David obtuvieron 90. Y algo que nos llamó la atención fue que los cursos donde más se concentraron estas calificaciones fue en programación y bases de datos. No sé si esté truqueada esa tabla por ser, porque la materia se trata de eso, pero realmente es muy divertida esa materia. Lo que nos dice que pues el desempeño de esas clases pues fue consistente y la verdad es que está bien la clase. Pero todavía nos surgían varias cosas como de, ¿será que la clase era fácil o el profesor era muy buen profesor o que la materia y se influía? Todas esas cosas las queríamos preguntar a continuación, pero al final optamos por la pregunta 3 que era ¿cuántos alumnos tiene cada profesor y cuántos créditos maneja en total? Las preguntas que acabo de decir ahorita son todavía más específicas, pero esta pregunta era muy importante porque pues queríamos ver cómo estaba distribuido la carga académica entre los profesores y es muy útil para la administración, etcétera. Bueno, esta consulta fue interesante porque tuvimos que usar 3 tablas nuevamente. Obviamente profesores, cursos y calificaciones, como lo vemos aquí. Lo que más me gustaría destacar de este código es el uso del count distinct c.alumnos ID, que cuenta alumnos únicos por profesor. Estuvo bastante completo ese código, de hecho sí pedimos ayuda para poder hacerlo, pero la verdad es que siento que salió muy bien. El distinct es la clave porque sin él, pues un alumno aparecería muchas veces en calificaciones. Y eso es muy malo, porque si queremos hacer una base de datos que de verdad sea funcional, no podemos tener 4 Carloses o 4 Carlos. Sí, no sé si me explico. Entonces, eh, los contaríamos varias veces en el número y estaría súper inflado, o sea, los resultados. Entonces, no pueden repetirse. Lo mismo aplicamos con Sum, Distinct, CU, créditos. Y para sumar solo los créditos únicos que de cada curso y no repetirlos. Todo esto se agrupa por profesor con Group By. Y pues bueno, los resultados mostraron que la profesora María Castillo es quien más tiene carga, alrededor de 6 alumnos y maneja 5 créditos. Entonces, ella es la que más está presente, yo diría. Si fuera el TEC, sería una profesora de reto. Bueno, después el profesor doctor Juan Morales con 4 alumnos y tanto el doctor Pedro Álvarez como la profesora Elena Díaz tienen 3 cada uno. Esta información sería muy valiosa en un sistema para balancear la carga entre profesores o etcétera. La verdad está bastante bien. La cuarta pregunta fue, ¿cuál es el promedio de cada parcial y final por curso, ordenado de mejor a peor? Esto para saber, bueno, es buena información para ver qué tanta carga tienen los alumnos entre clases, ¿no? Y bueno, el código que usamos fue round, de average y varios paréntesis y luego un 2. eh, 4 veces, una por cada evaluación, porque eran pues 3 evaluaciones, era parcial uno, parcial 2 y parcial 3. Recordemos que antes habíamos mostrado las tablas, este, entonces con esas tablas pudimos ver que estaban divididas en parciales, ¿no? El round con el 2 que mencioné ahorita, que está por aquí, nos dice que usamos el resultado redondeado a 2 decimales. Simplemente eso, para eso es el 2 y el round es un redondeo. Creo que casi siempre es hacia arriba, si no mal recuerdo. Lo que hace la lectura pues más limpia la base de datos y pues unimos los cursos de calificaciones con Inner Join y después, sí, por curso ID. Agrupamos después los cursos y por lo que veo, lo que hicimos fue por el promedio final de mayor a menor. Eh, igual, con las funciones de group by y order by. Los resultados fueron muy padres, la verdad. Nuevamente programación, como dijimos, nos sorprendió.
pero quedó en primer lugar con 91 de promedio final. Y además, algo interesante es que nos mostró que fue mejorando. O sea, arrancó en 88,25 y en el parcial uno y llegó a 91,50 en el parcial 3. O sea, cada parcial les fue yendo mejor. Eso es algo bueno, puede ser como una métrica para algún directivo, o yo qué sé. Estadística y bases de datos empataron en 90 todo el tiempo. Matemáticas, se me baja el brillo, perdón. Matemáticas básicas fue la materia con el promedio más bajo. Esto hace sentido si hablamos de mate, y más si son mates de universidad, pero tenía 77 en promedio. Y aunque también muestra como una mejora, si podemos ver, la verdad es que, o sea, mejora va de 73 y luego termina en 77, sube pero muy poquito. Bueno, por último, la última pregunta fue, ¿cuál es el CARDEX completo de cada alumno con su curso, su profesor y promedio global en sus cuatro evaluaciones? ¿Por qué hicimos esta pregunta? Porque la verdad es la más completa y es la que más este, nos sentimos identificados, porque cuando vamos con nuestro director de carrera y tenemos que ver cómo vamos en el crédito o lo que sea, pues pedimos el Cardex. Y es muy interesante cómo con SQL podríamos hacer Cardex académicos. O sea, realmente ahora entiendo toda la lógica que se aplica para todo esto, de cómo funciona el sistema para abordar todas estas consultas, por así decirlo, con un software. Y me encanta aprender eso. Por eso hicimos esa pregunta. Lo más importante aquí fue que usamos las cuatro tablas al mismo tiempo. Todas. Estuvo pesado este código, pero la misma lógica. Primero con tres inner joins encadenados. Primero unimos alumnos con calificaciones. Después por alumno ID, que compartían ese. Después ese resultado con cursos por curso ID. Entonces ya iban tres tablas ahí. Y finalmente el resultado de profesores por profesor ID. Y para calcular el promedio global creamos una columna nueva usando la fórmula muy sencilla. Parcial uno más parcial 2 más parcial 3 más el final, que creo que no es lo mismo el final al promedio de estos tres parciales, porque el final puede que haya sido como examen final, proyecto final, etcétera. Entonces, esos cuatro entre cuatro, ya. Y después aplicamos round, que pues lo mismo para que esté más limpio el resultado. Y el 4.0 con punto decimal es importante porque en SQL, como lo vimos en clase, si divides entre un número entero, puede haber problemas de redondeo. Entonces, por eso está el 4.0. Y bueno, el resultado del Cardex es básicamente que cada fila muestra un alumno y como lo podemos ver en esta parte. Este, cada fila muestra un alumno y el curso que tomó, quién fue su profesor, sus tres parciales y su final. O sea, fue como un agrupamiento de todo, pero ordenado, lo cual está bastante bien. Y pudimos ver cosas interesantes como que Ana Gómez saca 92 en estadística, pero baja a 71 en matemáticas básicas y por eso no es top uno. Y con esto podemos ver más bien el rendimiento que varía bastante según la materia. Y nuevamente Carlos Sánchez, como podemos ver en esta tabla, tuvo el mejor promedio individual con 93 en programación. Y este tipo de consultas de bases es bastante bueno para reportes académicos y para directores de carrera, diría yo. Y bueno, para cerrar, hicimos este dashboard en Tableau. Este, la verdad es que está bastante bien. Podemos ver varias gráficas, pero comencemos explicándolo poco a poco. Este, Directamente en nuestra base de datos de MySQL la conectamos a Tableau y la verdad es que fue bastante complicado porque solo a mi computadora como que quiso ser compatible. Pero bueno, fue un proceso nuevo y la verdad un buen aprendizaje que sí me llevo, que podemos conectar MySQL con Tableau y eso se me hace bastante bueno porque si podemos trabajar bases de datos en SQL, las trabajamos así más rápido que en Excel. Y si eso lo tenemos vivo, conectado con Tableau,
pues es un game changer, la verdad. Pero bueno, el tablero se compone ahorita, por lo que vemos, de cuatro gráficas. Sé que parecen más, sé que parecen cinco, pero bueno, voy a spoilear tantito. Una está acá y otras tres están acá. Aquí aparecen cinco, pero realmente son nada más tres. Está la de la izquierda arriba, izquierda abajo, y las tres que vemos aquí, así, esas son solo una. Es una función de tablero. Bueno, la primera es una gráfica de barras verticales que muestra, la que está en la esquina de la izquierda, muestra el promedio final por curso. Aquí podemos ver un vistazo que programación lidera, como ya lo habíamos visto, pero ahora lo estamos viendo visual, con 91%. Enseguida de estadística y bases de datos con 90. Matemáticas básicas están en el fondo, este, lo que coincide perfectamente con nuestra consulta de la pregunta 4. Después, la segunda gráfica, que es el ranking de alumnos ordenados de mayor a menor en calificación final. Carlos Sánchez encabeza el top con 91,50 y María López cierra con 80. Lo interesante es que la diferencia entre el primero y el último es solo de 11,5, lo que habla que el grupo, pues la verdad está bastante bien o bastante igualado o homogéneo, diría yo. Y la tercera gráfica muestra la evolución de parciales por alumno. Esta está dividida en tres partes. Es lo que decía, que solo es una, pero dividida en tres. Es la de la derecha. Una por parcial. Entonces, la quisimos hacer así porque para más o menos ver los movimientos de los parciales, ya que un parcial involucra varias cosas. Entonces, las barras del parcial 3 son súper consistentes y más altas que las del parcial uno, como dijimos. Entonces, en general, casi todo, en todas las materias, el parcial 3 siempre fue el más alto. Entonces, hay que saber, podríamos investigar qué es lo que pasa en el parcial 3, cuáles son las clases. A lo mejor están más motivados porque ya va a acabar el semestre de los alumnos, yo qué sé. Pero todas esas cosas son hallazgos muy importantes. Y como dato extra, pues ahora sí, vamos a este. Construimos un tree map que muestra el promedio final por profesor. Aquí más que nada queríamos saber cuál profesor era el que mejor le iba, porque pues bueno, como vimos, habían maestras o maestros que tenían varias clases, varios cursos, pero no es lo mismo tener varios cursos a varios promedios, pues no que promedios de los profes, sino promedios de que obtienen sus alumnos. Con esto podemos ver qué tan exigente es el profesor, qué tan bueno es, este, aunque eso no tanto, nos daríamos una idea. Pero bueno, este, este tree map muestra el desempeño y el tamaño de cada bloque, representa ese promedio. La profe Mariana Castillo, como lo vimos antes, es la que lidera con 90,67 en calificaciones en promedio. Enseguida la profe Elena Díaz con 86, después Juan Morales y después Pedro Álvarez se quedaron con 81 y 80 respectivamente. Esto nos generó una pregunta interesante que no contestamos, pero con mucho gusto le hubiéramos contestado con un poco más de tiempo. Y es que queríamos saber, ¿la diferencia se debe al estilo de enseñanza o simplemente que sus materias son más difíciles? Esa es una muy buena pregunta, pero como no conocemos a estas personas, ni siquiera sabemos qué escuela es, pues imposible contestarla y menos con la información no obtenida. Pero bueno, con estos datos, no podemos concluir nada definitivo, más que dar como la enseñanza de cómo han sido los resultados, presentarlos de una manera muy útil. Por eso digo que me siento bastante lit, me encantó esta clase. Este, no sabía cómo se usaba SQL, ahora lo entiendo. Es como R, pero mucho más fácil. Y bueno, este, sí, o sea, con este proyecto puedo concluir que aprendí cómo funciona bien una base de datos. Ya lo había hecho en Python, ya lo habíamos hecho en R, pero jamás tan sencillo. O sea, SQL se me hizo sencillo, no fácil. Espero se entienda la diferencia entre sencillo y fácil, porque sí es muy complejo y sí puede complicarse bastante. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias al profesor que nos enseñó también la materia. No tengo más que agradecimientos.
y espero se escuche de mí como analista de datos y no solo mercadólogo. Muchas gracias y excelente tarde.